En México pasan muchas cosas. Antes de que le cuente todo lo que se ha dicho sobre cómo es que el Mayo Zambada llegó a manos de las autoridades estadounidenses, hoy una revelación en Milenio Noticias 22 horas. Mi compañero Ángel Hernández obtuvo el expediente y los detalles de El Pilo. ¿Quién es El Pilo? Un ex socio de Nemencho Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Obtuvo el expediente y obtuvo su fotografía. No se le conocía. ¿Quién es este hombre, Ángel? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues nada más y nada menos que el enemigo acérrimo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Elpidio Mojarro Ramírez iba a ser el líder del cártel del Milenio aproximadamente en 2010, cuando esta organización criminal pues estaba decayendo. Lo que sucedió fue que justamente ya la célula de Oseguera Cervantes, que trabajaba en el cártel del Milenio, se rebeló, no quiso dejar a Elpidio Mojarro Ramírez al frente de la organización, terminó con ella, se hizo de sus recursos y además fundó el cártel Jalisco Nueva Generación. Para términos reales, Elpidio Mojarro Ramírez era un fantasma para nosotros. En Milenio hemos podido encontrar una fotografía de él. En 2018 se entregó al gobierno de Estados Unidos, está en custodia del servicio de Marshals de esa administración, porque actualmente es un colaborador activo de esas autoridades. Ya ha colaborado en casos de alto perfil, de hecho vinculados al cártel Jalisco, 2 miembros de los Queenies, este brazo financiero del cártel Jalisco, y también ha colaborado con un traficante independiente, Raúl Flores Hernández, alias El Tío, que también en algún momento fue vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. La importancia también es que sabemos que él ya se encuentra libre en Estados Unidos. Esto quiere decir que sigue siendo un colaborador de las autoridades, pero está al mismo tiempo recibiendo protección al estar bajo el programa de protección de testigos del gobierno de Estados Unidos, Alex. Interesante, por supuesto, en esta época en que estamos hablando de traiciones al interior de los cárteles. Lo vimos con el cártel de Sinaloa, lo que pasó con la facción de los Chapitos en contra de la facción del Mayo Zambada, que de acuerdo con la cronología que enseguida les presentaremos, pues terminaron entregándolo a la autoridad estadounidense. En este caso es un ex socio, pudo haber sido el líder del cártel del Milenio, que luego se convirtió en el cártel Jalisco Nueva Generación, pero se fue a cantar todo, a cantar toda la actividad criminal a Estados Unidos. Importante lo que señalas sobre que podría ser, todavía no se sabe, pero podría ser uno de los testigos estrella en el caso del Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, ¿no? Es correcto, Alex. En septiembre inicia este juicio ya en Washington. Se presentará ante una jueza, Rubén Oseguera González, enfrentará varios cargos por tráfico de drogas. Hay que ponernos en contexto. Oseguera González en algún momento decidió que iba a colaborar con las autoridades, después llegó a última hora un abogado que contrató de hecho su familia y dijo: ese trato va para atrás. Ahora las autoridades no solamente van con todo y han pedido prisión de por vida para el Menchito, sino que están utilizando una de las declaraciones que habría firmado para este acuerdo para enjuiciar al mismo Menchito. Pues si bien se desistió de este acuerdo, pues no se echó para atrás en lo que dijo. Veremos si aparece El Pilo. Hay muchos más narcos que sabemos que tienen conocimiento de cómo se fundó el cártel Jalisco Nueva Generación a partir del cártel del Milenio. Los libros contables, varios de ellos, Alex, lo recordarás allí en Brooklyn, en la Corte de Distrito Este, al frente el juez Brian Cogan, pues declararon en contra de Genaro García Luna. Varios de ellos podrían volver allí a la Corte para declarar en contra de el Menchito. En tanto, pues Nemesio Oseguera Cervantes es de los últimos capos que no ha sido encontrado y se encuentra pues probablemente en México, aunque la DEA ya ha revelado que se encuentra también con algunos problemas de salud. Sí, interesante por supuesto el caso, interesante lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué crees, por qué te han dicho tus fuentes, de por qué se había mantenido en el anonimato este personaje? ¿Fue una decisión de Estados Unidos para convencer y lograr la colaboración o una condición suya? Es decir, les cuento todo pero mantengan en silencio, en secrecía mi identidad. Lo primero que sabemos es que en 2018 este sujeto, El Pilo, se entregó en Estados Unidos. Era su último recurso, pues en México ya no podía traficar drogas, había perdido toda la operación logística del cártel del Milenio y además se enfrentaba a Nemesio Oseguera, un cártel y un narcotraficante sumamente poderoso, así que se entregó a las autoridades de Estados Unidos y no solamente eso, quedó en custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos y como tal, al ser un testigo y tener un proceso en su contra vigente,
obviamente pues las autoridades lo que hacen es sellar esa información hasta que ya se pueda dar a conocer. Así que Alex, ¿qué te parece si escuchamos la historia de El Pilo, cómo lanzó una Ave María para evitar que Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho terminara con él? Elpidio Mojarro Ramírez acarició la cima del mundo del narco, pero Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho se puso en medio y le arrebató la gloria. Entonces el Pilo, como lo conocían en el Cártel del Milenio, se rindió, se jugó su última carta o como se dice en el fútbol americano, lanzó una Ave María para salvar su vida convirtiéndose en soplón de las autoridades estadounidenses. Hoy camina libre con la protección del gobierno de ese país. Hasta hoy era un fantasma, pero Milenio accedió a un informe de la DEA sobre él, a su expediente judicial, a su acuerdo de culpabilidad y a una fotografía tomada en Washington, la única conocida hasta hoy. Fue hace 9 años, en 2015, cuando la DEA lo puso en la mira por traficar cocaína desde 1994, desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. Utilizaba pistas clandestinas, vehículos con compartimentos ocultos y naves marítimas para transportar toneladas de droga del otro lado del río Bravo e incluso a Europa. Según el reporte de la DEA, para lograrlo sobornó a autoridades mexicanas y estadounidenses, así como a elementos de los ejércitos mexicanos y venezolanos. Elpidio Mojarro se ganó un espacio en el Cártel del Milenio gracias a su habilidad para esconder su mercancía. Participó desde su fundación a inicios de la década del 2000 y hasta su desmantelamiento en 2011. Comenzó su carrera en 1988 traficando cocaína. Fue detenido en Estados Unidos y sentenciado a 8 años de prisión, aunque solo cumplió la mitad porque logró escapar a México, donde tomó fuerza. En prisión consiguió el contacto de narcos colombianos que le enviaban maletas llenas de cocaína al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de usar camiones y aeronaves privadas. Creció tanto que en 2011 fue uno de los candidatos para liderar el cártel, pero Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho no estaba de acuerdo y comenzó una rebelión con sus aliados, apodados los Torcidos. Por otro lado, la resistencia estaba encabezada por Ramiro Pozos el Molca, quien respaldaba a El Pilo con apoyo del cártel de Sinaloa, antiguo aliado del Cártel del Milenio. Pero el Mencho le dio una estocada final y construyó una nueva organización, primero como los Matacetas y luego como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Pilo intentó seguir traficando cocaína, pero poco a poco fue perdiendo el toque y varios fueron fallidos. No queda claro cómo llegó a Estados Unidos, donde fue detenido el 6 de febrero de 2018. Al otro día renunció a su derecho de audiencia para que le leyeran los cargos en su contra. No habían pasado ni 24 horas y ya estaban negociando el costo de su colaboración. El 12 de abril se declaró culpable de 2 cargos por traficar cocaína y años después, el 11 de septiembre de 2023, llegó a la recompensa. El Ave María tocó la zona de anotación. El juez Christopher R. Cooper le otorgó la libertad tras imponerle 5 años de prisión que ya había cumplido. Siempre estuvo y se mantiene bajo protección del Servicio de Marshals como un colaborador estrella. Ha sido testigo contra los hermanos Gerardo y José González Valencia de los Queenies y contra Raúl Flores Hernández alias El Tío, un traficante de drogas independiente. Con el inminente juicio de Rubén Oseguera González el Menchito, parece que llegó la hora de vengarse del hijo de quien le robó la corona del narcotráfico. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Alex, pues también un reconocimiento a Luis Chaparro allá en la frontera norte de nuestro país. Él colaboró para este texto, para esta presentación, bastante información y para la imagen. Así que bueno, también ya hoy podemos saber quién es El Pilo, cómo se entregó a las autoridades estadounidenses y cómo negoció esta protección, porque aquí en México pues no tiene un buen panorama.